China cuestiona sistema de misiles Domo Dorado que busca implementar los Estados Unidos. Asegura que llevará la confrontación al espacio exterior. Israel disparó contra una delegación de 32 países en Cisjordania, desatando una ola de rechazo y tensión internacional. 350 millones de dólares dilapidó la Asamblea del 2015 que designó como presidente a Juan Guaidó. Más de 490.000 funcionarios han sido desplegados en Venezuela para garantizar el derecho al voto este 25 de mayo. Nuevas melenas en Los Leones. Se prenden las alarmas por Soteldo y Cristiano Ronaldo, el mejor pagado en el deporte. Y al cierre de esta edición, descubra qué país está creando una posible solución contra la alergia a los gatos. Guerra y confrontación social y económica en el mundo mientras Venezuela acude a las urnas. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Con este adelanto damos inicio al resumen informativo de la semana. China mostró su profunda preocupación por el proyecto anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump de construir el sistema de misiles Domo Dorado y pidió a Washington abandonar el plan ya que solo contribuirá a crear una carrera armamentista global y convertirá el espacio exterior en un campo de batalla. Según China, el plan busca crear un sistema de defensa sin restricción alguna. Propone abiertamente aumentar la investigación, desarrollo y despliegue de todo tipo de sistemas para interceptar misiles, lo cual hará aumentar el riesgo de una carrera armamentística. El llamado Domo Dorado, que tendrá un costo aproximado de 175.000 millones de dólares, prevé desplegar tecnologías de nueva generación en tierra, mar y espacio, incluyendo sensores e interceptores espaciales con el fin de proteger a los Estados Unidos. Se espera que el domo esté finalizado y en operación hacia el final del mandato de Trump en el 2029. Una delegación de diplomáticos de 32 países fue víctima de disparos de advertencia por parte del ejército de Israel mientras visitaba el campo de refugiados de Jenin en Cisjordania ocupada, generando un fuerte rechazo internacional. El incidente ocurrió el 21 de mayo cuando soldados israelíes dispararon contra los representantes diplomáticos obligándolos a huir del lugar. En la delegación se encontraban embajadores y cónsules de diversas naciones. El gobierno de Israel justificó el uso de armas, argumentando que la comitiva se había desviado de la ruta establecida, ingresando a una zona no autorizada. La Autoridad de Palestina y varios gobiernos involucrados condenaron el ataque, calificándolo como una grave violación del derecho internacional. Italia, España, Francia y México convocaron a los embajadores de Israel para que expliquen lo sucedido, mientras que China y la Unión Europea exigieron una investigación. Los países occidentales se paralizarán si se cortan los suministros energéticos, principalmente el petróleo, en cuyo caso Occidente enfrentará a los estados de Oriente Medio entre sí para garantizar un suministro estable de combustible, declaró el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en el marco del Foro del Diálogo en Teherán. Las declaraciones hacen relación a un posible ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes si no se llega a un acuerdo en los diálogos con los Estados Unidos. Buscan enfrentarnos entre nosotros para poder tomar fácilmente nuestros recursos energéticos a cualquier precio, tomar nuestro petróleo y darnos armas a cambio. La guerra únicamente les favorece a ellos, enfatizó. Agregó que las sanciones son incapaces de persuadir a las autoridades iraníes para que cedan a la presión exterior, acotando que ya son muchos años que el país las padece, lo cual no ha limitado su capacidad de combate. Mientras Israel intensifica sus bombardeos y ataques contra Gaza, también crece la presión internacional. Sus aliados más cercanos, Reino Unido, Francia y Canadá, advirtieron al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que implementarán medidas concretas contra la nación hebrea si no detienen la ofensiva militar en el enclave palestino.
Reiteramos nuestra exigencia de un alto al fuego como única vía para liberar a los rehenes. Reiteramos nuestra oposición a los asentamientos en Cisjordania y reiteramos nuestra exigencia de aumentar masivamente la ayuda humanitaria a Gaza. En una declaración conjunta publicada el 20 de mayo, los líderes del Reino Unido, Francia y Canadá manifestaron que se oponen a la expansión de las operaciones militares de Israel en Gaza, denunciando además que el nivel de sufrimiento humano en la zona es intolerable. El comunicado advierte que si Israel no pone fin a la renovada ofensiva militar y levanta las restricciones a la ayuda humanitaria, se adoptarán nuevas medidas concretas, incluidas sanciones selectivas. Y el gobierno de Argentina limitó el derecho a la huelga al ampliar las actividades consideradas esenciales mediante lo que calificó como un decreto de necesidad y urgencia que ya fue publicado en el Boletín Oficial. La norma establece como servicios esenciales los de sanidad y hospitalarios, así como transporte y distribución de medicamentos e insumos y los servicios farmacéuticos. También la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica. Los servicios de telecomunicación, incluyendo Internet y comunicación satelital. Los servicios esenciales deben contar, según el gobierno, con una cobertura del 75% de la prestación normal y los de importancia trascendental del 50%. La norma también incluyó como servicio esencial a la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, los servicios aduaneros y migratorios, los vinculados al comercio exterior, la educación y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías o carga, servicio conexo y operación costa afuera. El santuario Ostok, ubicado en Culiacán, México, cerró sus puertas tras ser afectado por la ola de violencia e inseguridad que azota la región. La vida de los cuidadores y las especies rescatadas se encontraban en peligro debido a los enfrentamientos armados, bloqueos y amenazas constantes. La situación se tornó insostenible. Los veterinarios dejaron de acudir por miedo a la extorsión. Los caminos frecuentemente bloqueados y la llegada de alimentos se convirtió en un desafío. Frente a este panorama, el equipo del santuario tomó la difícil decisión de trasladar a los animales para garantizar su seguridad y bienestar. El 20 de mayo comenzó el traslado de los ejemplares más grandes y difíciles de manejar, como elefantes, leones y tigres, hacia el bioparque El Encanto en Mazatlán. Este espacio de conservación y safari les ofrecerá mejores condiciones de atención. Se estima que en un mes se complete el movimiento de todos los animales. Desde su apertura, en marzo de 2021, el santuario Ostok ha rescatado a más de 2.000 especies de fauna silvestre y exótica. El endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos impulsadas por su gobierno no solo ponen en apuros a muchos extranjeros en el país. Muchas empresas estadounidenses tienen ahora más problemas para encontrar trabajadores, por lo que su negocio se resiente e intentan convencer al presidente para que rectifique. Trump prometió en campaña llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos y el miedo a ser arrestado ha hecho que muchos tengan miedo a salir de la casa para ir al trabajo. El presidente ha asegurado que quiere permitir la inmigración legal a Estados Unidos, pero su gobierno parece mucho más volcado en los arrestos y deportaciones que en abrir y poner en orden las vías legales de inmigración o regularizar a los más de 8 millones de indocumentados que se estima trabajan en el país. Según datos, existen alrededor de 1.7 millones de puestos sin cubrir actualmente y los empleadores están preocupados por una escasez de mano de obra que empuja al alza la inflación para las familias estadounidenses, por lo que se busca una política migratoria que sea mucho más sensata. Y el gobierno argentino todavía no aprueba ninguno de los 7 proyectos mineros presentados desde el 2024 al régimen de incentivos a las grandes inversiones, uno de los buques insignia del gobierno de Milei. Según expertos, las empresas están apuradas porque aún no hay estabilidad en el gobierno.
Paralizar al Estado y comenzar un desmantelamiento tiene estas consecuencias, dicen. Si los proyectos necesitan revisión por parte de las áreas de energía o minería, se requieren equipos especializados que evalúen la inversión o el tipo de propuesta por parte de las empresas, advierten los especialistas. En ese sentido, recuerdan que este régimen permite a capitales nacionales extranjeros extraer un recurso natural por 30 años sin exigirle nada a cambio, en referencia a que no obliga a los emprendimientos a generar cadenas de valor, utilizar insumos fabricados en el país o transferir tecnología argentina. Además, exonera las retenciones a las exportaciones y permite que, a partir del cuarto año, los proyectos puedan enviar el 100% de sus ganancias a sus casas matrices en el exterior. En pocas palabras, todo para el inversor, nada para el Estado. Lo que debía ser una majestuosa despedida de la ciudad estadounidense de Nueva York se convirtió en una tragedia. El buque escuela de la Armada Mexicana colisionó sus 3 mástiles contra el emblemático puente de Brooklyn, dejando 2 personas fallecidas y 20 heridas. El suceso ocurrió el 17 de mayo durante las maniobras de Sarpe para abandonar la ciudad y dirigirse hacia Islandia. A bordo del velero iban 277 personas. Tras el impacto, algunos de los cadetes cayeron al vacío, mientras otros quedaron colgados de los mástiles. Al parecer, el capitán perdió el control del navío, probablemente debido a una falla mecánica. La embarcación se dirigió directamente hacia el pilar del puente, golpeando el mástil. Se están haciendo las investigaciones de por qué ocurrió este choque con el puente, para ver exactamente cuál fue la causa. Si fue una causa mecánica, si fueron los remolques, si fue un error humano. Eso lo tiene que determinar esta investigación que se está haciendo. La Marina ya tiene sus propias hipótesis, pero pues vamos a esperar a que se haga esta investigación. Millones de personas en el mundo esperan un nuevo corazón, un riñón o algún otro órgano y muchas de ellas, desgraciadamente, morirán sin conseguirlo. Algunos científicos ven ahora una nueva esperanza para estas personas en los órganos de cerdos que han sido modificados genéticamente para funcionar dentro del cuerpo humano. Estos trasplantes entre especies, llamados xenotrasplantes, ofrecen una solución técnica para un problema básico. Hay más personas que necesitan un órgano que órganos disponibles, ya sean de donantes vivos o con muerte cerebral. Pero si no se hacen ajustes especiales a estos órganos, el cuerpo humano los ataca de inmediato. Este rechazo hiperagudo se desencadena cuando los anticuerpos humanos reconocen al órgano animal. Los anticuerpos se adhieren a las células y dan inicio a una cadena de eventos que coagula la sangre, bloqueando su flujo y matando al organismo. Ahora, gracias a los avances tecnológicos y médicos, muchos creen que el procedimiento podría convertirse en una práctica de rutina a futuro, una vez que se logre evitar el rechazo. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera discusión una reforma parcial a la Constitución que eliminaría la posibilidad de la doble nacionalidad para sus ciudadanos. De ser ratificada en segunda discusión, cualquier nicaragüense que adquiera otra nacionalidad perderá automáticamente la suya. La votación se realizó durante una sesión especial el 16 de mayo con un respaldo absoluto a la medida, 91 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La presente iniciativa propone reformar los artículos 23 y 25 de la Constitución Política que, 1. Los extranjeros que soliciten nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos. 2. Los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad. Esta iniciativa fue presentada por el presidente Daniel Ortega argumentando que la nacionalidad no es un simple trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad que exige un compromiso exclusivo con Nicaragua. Con apenas el tamaño de un insecto, pero una fuerza y agilidad sorprendentes, un nuevo robot desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts pretende y promete cambiar el futuro de las misiones
tanto de rescate como de exploración. Su capacidad para desplazarse en terrenos irregulares y transportar cargas pesadas abre un abanico de posibilidades en situaciones de emergencia. Diseñado para operar en condiciones extremas, este robot saltarín representa un avance revolucionario en el campo de la robótica. Gracias a su sistema de propulsión puede realizar saltos de gran precisión, manteniendo el equilibrio incluso sobre superficies inestables. Esto lo convierte en una herramienta ideal para acceder a zonas peligrosas como estructuras colapsadas o terrenos inaccesibles para humanos o máquinas de mayor tamaño. Una de las características más destacadas de este microrobot es su capacidad de cargar hasta 10 veces su propio peso. Este nivel de resistencia lo hace útil para transportar suministros médicos, sensores o herramientas de comunicación en áreas de difícil acceso. El gobierno de Gustavo Petro planteó una segunda consulta popular, esta vez con 16 preguntas al Senado que debe viabilizarla. El cuerpo legal que busca reformas laborales añade ahora importantes cambios en el tema de la salud. El Senado tendrá de nuevo un mes para decidir si avala la iniciativa, lo que llevaría a que los colombianos puedan votar sí o no a cada uno de los interrogantes en una votación que se debería realizar a más tardar el 19 de septiembre. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado el 16 de mayo con una forma agresiva de cáncer de próstata que ya generó metástasis en los huesos. Según un comunicado emitido por su oficina, los especialistas afirman que aunque se trata de una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser susceptible a la terapia hormonal, lo que permitiría controlarlo eficazmente. El exmandatario de 82 años, junto a su familia, está analizando con los médicos las opciones de tratamiento a los que se podría someter. La capa de ozono se recupera de manera paulatina, aunque llegar a su etapa anterior requerirá algunas décadas. Se estima que recuperarla a niveles de 1980 antes de su formación se dará a mediados del 2040 en la mayor parte del mundo, en el 2045 en el Ártico y en el 2066 en la Antártida, según un informe de la ONU y de la NASA. El proceso se debe a la eliminación progresiva de sustancias químicas que la agotaban gracias al Protocolo de Montreal. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se apartó temporalmente de su cargo mientras se esclarece una investigación interna en su contra por presunta conducta sexual inapropiada hacia una mujer que trabajó con él. La decisión fue comunicada el 16 de mayo. Según reportes, los incidentes habrían ocurrido en distintos lugares, incluyendo las oficinas de La Haya y una residencia de su esposa. Khan ha negado las acusaciones, mientras que la Fiscalía aseguró la continuidad de sus operaciones bajo la dirección de 2 fiscales adjuntos, quienes asumirán las funciones durante su ausencia. Mientras el gobierno estadounidense avanza en su política represiva contra los migrantes de todo el mundo, quienes dispongan de $5 millones podrán acceder a su residencia comprando lo que se califica como tarjeta dorada. Este nuevo instrumento, que rompe con el sistema de visas del país norteamericano, es una creación de Donald Trump que permite comprar la residencia de manera directa, generando ingresos al fisco. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció el 17 de mayo el descubrimiento de un gran yacimiento de gas en el Mar Negro, específicamente en el pozo Gotep 3. El volumen es de 75.000 millones de metros cúbicos y su valor económico es de $30.000 millones. El mandatario turco precisó que este yacimiento podrá satisfacer las necesidades de gas natural de todos los hogares de su país durante aproximadamente 3 años y medio. China inauguró la 9ª exposición internacional de la Ruta de la Seda en Xi'an. Este evento se suma a otras iniciativas relacionadas con la Ruta de la Seda, incluyendo una exposición cultural en Dunhuang. La cita, que contó con la presencia de múltiples países, busca fortalecer la cooperación internacional y el intercambio cultural. También se destaca la importancia de las relaciones económicas y comerciales en la región. La Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia preocupante el pasado 16 de mayo. La incidencia de la fiebre amarilla en América del Sur ha aumentado más del triple en 2025 en comparación con el año pasado.
Mientras en el 2024 se notificaron 61 casos, este año la cifra se ha disparado a 212 con un saldo trágico de 85 muertes. Desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 26 de abril de 2025, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú habían reportado una alarmante escalada de contagios, lo que enciende las alertas en la región. La secretaria particular y un asesor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados en una agresión directa perpetrada en una autopista del sur de la capital, en un crimen que ha conmocionado al país. Todas las áreas integrantes encargadas de la seguridad de la capital y zona conurbana, donde habitan más de 20 millones de personas, trabajan con la Fiscalía General y las autoridades federales para esclarecer este caso y dar con los responsables. Brasil, el mayor exportador mundial de aves de corral, suspendió las exportaciones de carne de pollo a China y la Unión Europea tras detectar un brote de gripe aviar altamente patógena en una granja comercial de Río Grande do Sul. El Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó el hallazgo del virus el 16 de mayo, asegurando que ya están en marcha las medidas de contención y erradicación del foco para evitar su propagación. Los acercamientos de Colombia hacia China despiertan el rechazo de los Estados Unidos, que anunció el corte de financiamientos a proyectos que se relacionen con el gigante asiático. El acercamiento a China, que significó la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, no ha pasado inadvertido para el gobierno estadounidense, que respondió poniendo en duda la continuidad del financiamiento a proyectos en Colombia con fondos del país norteamericano. En el 2019, tras la conformación de la Asamblea Nacional del 2015, se eligió un gobierno interino liderado por el exdiputado Juan Guaidó. Hoy se conoce que dicho organismo, entre otras apropiaciones, dilapidó 350 millones de dólares congelados en los Estados Unidos. En otras palabras, ese parlamento gastó 350 millones, de los cuales se desconoce el destino y sus beneficiarios, con el agravante de que no existe ningún documento que avale su disposición. Estos recursos pertenecían al Banco Central de Venezuela y al conformarse el gobierno interino fueron trasladados a quienes fungían de gobernantes. En ese momento hubo un debate en la oposición sobre la conveniencia o no de usar el dinero, pero al final se impuso la tesis de usarlo. Supuestamente 100 se emplearon en pagar los bufetes y los litigios contra los bienes de la República en el exterior, como en el caso Citgo. También se dispuso para el pago de la nómina del Parlamento y lo que entonces se denominó, entre comillas, como héroes de la democracia. Se repartió entre los diversos partidos, quienes a su vez los redistribuyeron de acuerdo a sus amistades. Cuando restan pocas horas para las elecciones en Venezuela, ya todo está listo. El día miércoles se realizó el despliegue del Plan República, que marca el inicio de la cuenta regresiva para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional, legisladores regionales y gobernadores este 25 de mayo. Recordemos que son 2 elecciones en un mismo proceso electoral, donde se van a elegir 569 cargos en todo el territorio nacional para elegir 285 diputados a la Asamblea Nacional. Igualmente, estaremos eligiendo 260 diputados a los consejos legislativos y 24 gobernadoras o gobernadores. Este despliegue contará con 24 fiscales superiores, 15 fiscales nacionales, 516 funcionarios en la Sala Situacional Central y 864 fiscales regionales. Va a ser un gran evento, pues, donde van a participar más de 412.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo el pueblo de Venezuela puede salir tranquilo, porque la seguridad, aun cuando las amenazas están allí, nosotros vamos a garantizar la seguridad, la paz y la estabilidad de este proceso democrático. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó el retiro de los TPS a 350.000 venezolanos, acusando como autores de la medida a Marco Rubio, María Elvira Salazar y la mafia de Miami. Yo estaba viendo las noticias
que llegan de Estados Unidos, que le quitaron el TPS a 350.000 venezolanos. Muchos de esos migrantes creyeron en eso y se fueron para allá, para el norte. El TPS era una protección mínima que tenían, ahora se los quitaron. Yo rechazo y repudio el retiro del TPS como protección especial a la migración venezolana. La medida cuenta ya con el aval de la Corte Suprema de Justicia de ese país, quien autorizó la medida tras una serie de consultas por parte del Departamento de Estado con el fin de impedir cualquier reclamo judicial por parte de los perjudicados. El gobierno venezolano alertó sobre un plan de la extrema derecha que busca sabotear las elecciones del 25 de mayo utilizando artefactos explosivos. Ante esta grave amenaza, se decidió suspender los vuelos desde Colombia hacia Venezuela, tras detectarse que individuos ingresaban como supuestos turistas al país, pero realmente venían con la intención de ejecutar atentados. Hemos capturado a un grupo de venezolanos que regresaban al país con artefactos explosivos. Y desde hace algunos días nos llegó una información que yo simplemente lo alerté, pero ahora lo ratifico, de ataques con explosivos, dirigidos especialmente a embajadas acreditadas en Venezuela, comandos policiales, hospitales, increíble esto, lugares de los servicios públicos y luego personalidades, que llaman personalidades tanto de la revolución como de la oposición venezolana. Llevamos hasta este momento sumados 38 nuevos detenidos. 38 nuevos detenidos, que incluyen los explosivistas, que incluyen los coyotes y mercenarios, personas que han arribado a Venezuela, de los cuales hay 17 extranjeros. 17 extranjeros y 21 venezolanos. Gente que hemos capturado entrando por la vía de la frontera por Colombia y otros que han entrado por vía regular, vuelos desde Colombia. Así hemos dado instrucciones nosotros que se suspendan de manera inmediata todos los vuelos que vengan desde Colombia a Venezuela. Entre los extranjeros detenidos se encuentran colombianos, mexicanos, ucranianos y un ciudadano albanés. El ministro afirmó que detrás de estos planes están los opositores María Corina Machado e Iván Simonovic, a quienes señaló de intentar generar una percepción internacional de ingobernabilidad. La administración del presidente Donald Trump extendió el plazo para que Chevron finalice sus operaciones en Venezuela, cuya fecha límite era el 3 de abril. Esta nueva extensión permite a Chevron continuar sus operaciones durante otros 60 días. Es de recordar que el pasado 4 de marzo del 2025 se había anunciado la liquidación de las transacciones entre Chevron y Venezuela. Ese mismo mes, el presidente de Estados Unidos dijo que impondría un arancel secundario del 25% a cualquier país que adquiera petróleo o gas de Venezuela y que la medida entraría en vigencia el pasado 2 de abril, fecha que denominó como el Día de la Liberación de América. Hoy, nuevamente la administración norteamericana revé la medida, evidenciando que cualquiera de sus decisiones, en especial las económicas, se mueven al vaivén del capricho de Trump o de sus intereses económicos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la captura de un ciudadano español, un argentino y un búlgaro, acusados todos de participar en un complot, sumándose a los 17 extranjeros recientemente encarcelados en Venezuela por su implicación en un plan contra las elecciones del próximo domingo 25 de mayo. Si vienen a conspirar, los vamos a detener, que lo sepan, declaró enfático Cabello. Venezuela reforzó las medidas de protección del sistema eléctrico nacional ante posibles ataques en el contexto de las elecciones del 25 de mayo. No han cesado en su intento de atacar el sistema eléctrico permanente. Hay que reforzar de inmediato todos los planes de protección del sistema eléctrico, desde las tanquillas de las parroquias y los barrios
hasta los grandes generadores y transmisores. Estén pendientes de eso, al máximo. El Ministerio para el Servicio Penitenciario y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en el complejo penitenciario Tocuyito en Carabobo como parte de las instrucciones dadas por el presidente Nicolás Maduro para preservar la paz, la democracia y la tranquilidad del pueblo. Las acciones se realizan de forma coordinada en diferentes instalaciones penitenciarias a nivel nacional. El presidente de Guyana, Irfan Ali, advirtió a los venezolanos que viven en su país que habrá consecuencias legales si participan en las elecciones del 25 de mayo, donde Venezuela elegirá a 24 gobernadores, incluido el mandatario de la Guayana Esequiba y los representantes a la Asamblea Nacional por esa entidad. En una publicación en la red social X, el mandatario guyanés escribió el 16 de mayo: a nuestros vecinos venezolanos que residen aquí, esperamos que respeten el Estado de Derecho de nuestro país y no participen en la conducta deshonesta de Venezuela. De lo contrario, tendrán consecuencias legales. La Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2025 se celebrará del 3 al 13 de julio en los espacios de la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud en Caracas. Bajo el lema Leer Humaniza, contará con la participación de sellos editoriales de 18 países, destacándose a la República Árabe de Egipto como invitado de honor. Gobierno premiará a los 10 circuitos comunales de cada estado que registren mayor participación en las elecciones legislativas y regionales de este 25 de mayo. Los 10 circuitos comunales de cada estado que tengan mayor votación, yo los voy a incorporar a la corporación Juntos Todo es Posible para realizarle un proyecto especial y financiarlo y hacerlo de pe a pa completico. Voto por la paz, voto por mi región, pero además obtengo un beneficio colectivo. Tras la reanudación de conversaciones, Venezuela entregó a Estados Unidos a un militar estadounidense que estaba siendo juzgado en el país. La entrega habría ocurrido en el marco de las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos que se llevan a cabo en Antigua y Barbuda. Previamente se conoció que en el encuentro estaban presentes representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y Richard Grenell, enviado especial del mandatario de Estados Unidos. Nuevas melenas en los Leones. Se prenden las alarmas por Soteldo y Ronaldo. Es el mejor pagado en el deporte. José Alguacil ha sido ratificado como manager de los Leones del Caracas para la temporada 25-26 de la Liga de Béisbol Profesional, así como Luis Sojo como gerente deportivo. Esta será la quinta vez de Alguacil frente a la Cueva Melenuda tras tomar el cargo como coach principal en el 2021. Jefferson Soteldo encendió las alarmas de la Vinotinto. El talentoso extremo venezolano abandonó el campo al minuto 72 del partido cuando enfrentaba a Corinthians con visibles gestos de dolor en la parte posterior de su pierna izquierda. La lesión, de la que se desconoce su gravedad, ocurre a menos de 3 semanas de la reanudación de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El portugués Cristiano Ronaldo, delantero de Al-Nassr saudí, fue el futbolista mejor pagado en el 2024 con ingresos estimados en $285 millones, por delante del argentino Lionel Messi del Inter Miami, que encajó 135, según un informe publicado por Forbes. Destaca además la reciente apertura de su canal de YouTube, que superó el 1 millón de seguidores en los primeros 90 minutos. La alergia a los gatos es una de las afecciones respiratorias más comunes en el mundo, afectando a millones de personas. En Rusia, los científicos han dado un paso clave hacia una posible solución, una vacuna que pronto entrará en fase de ensayos clínicos en humanos. Investigadores de la Universidad Chenov de Rusia, en colaboración con la Universidad Médica de Viena, Austria, ya se encuentran en fase de preparación para las pruebas en humanos, que determinarán el futuro de este avance. Tras pruebas exitosas en animales, los expertos han demostrado que, con solo 2 inyecciones, la vacuna puede bloquear hasta el 85% de las reacciones alérgicas, superando la efectividad de los tratamientos disponibles en la actualidad.
Este avance podría transformar la vida de quienes sufren síntomas como estornudos, tos, dificultad para respirar y erupciones cutáneas, permitiéndoles convivir con gatos sin comprometer su salud. Además, los estudios han revelado que los anticuerpos generados por la vacuna también reducen parcialmente la reacción alérgica a perros y caballos, lo que amplía su potencial aplicación. Según los investigadores, 1 de cada 3 adultos sufre alergia a los gatos, lo que subraya la relevancia de este avance para la comunidad médica. Cada 23 de mayo se celebra el Día Mundial contra el Melanoma. La finalidad es sensibilizar y concienciar a la población acerca de este tipo de cáncer de piel, así como divulgar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. El melanoma representa el 4% de los tumores malignos de la piel y ha incrementado su incidencia en los últimos 25 años. Crear conciencia, generar programas, buscar soluciones. Melanie y amigos es la alternativa. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.